Invitada como cada viernes, alguien que puede seguir en las redes sociales y en la radio aquí en Primera Mañana. ¿Qué elegiste, Candela? Hoy traje algunas frases cortitas como para hacer un ping-pong de frases, si te parece. Sí, y para reflexionar, escuchen atentamente. ¿Crees que lo hagamos a Dale, hacemos dúo? uno y uno. Dale. A dúo. Bueno, arranco con la primera, es una de Isaac Asimov, que dice: nunca dejes que tu sentido de la moralidad se interponga en el camino de hacer lo que es correcto. Perfecto. Yo leo una de Charles Bukowski. Si no te sale del alma como un cohete, no lo hagas. Bien, otra de Borges. Dice: prefiero ser recordado más como un amigo que como un poeta. Toni Morrison escribió: solamente el lenguaje nos protege del espanto de las cosas sin nombre. Hermann Hesse dice: cualquier cosa parece un poco más pequeña cuando se ha dicho en voz alta. Qué gran verdad esta, ¿eh? Real. El que grita ya perdió la discusión. Exacto. Sostener un argumento sin perder los estribos, sin recurrir a la agresividad de un grito, es fundamental. Sí, es. Así que la voy a memorizar. Úsala. La frase de Hermann Hesse. Y también yo había pensado eso. ¿La podés repetir? Sí, cómo no. Cualquier cosa parece un poco más pequeña cuando se ha dicho en voz alta. Bien. ¿Qué decías? La cuestión de los miedos también. Cuando uno los charla, los saca para afuera, Sí. ya no parece lo mismo que cuando uno Es los cierto. tiene adentro Es sin cierto. comunicar. Cuando le pone palabras a los temores. Exacto, ¿no? a todos, sí, a todos los Y sentimientos. lo puedo expresar con alguien que te merezca la confianza también, Sí, ¿no? sí. La última frase que eligió Candela Fumale pertenece a André Gide y dice: no se hace buena literatura con buenas intenciones ni con buenos sentimientos. ¿Con qué se hace buena literatura? Y esa es una frase discutible. Ahí depende de cada uno de lo que... cómo va a pasión. escribir. Yo no lo siento así, pero bueno, hay gente que sí. Gente que claramente. sí. Para André, los buenos sentimientos ni las buenas intenciones Exacto. valen a la hora de escribir. Yo creo que él un poco busca emociones fuertes, Sí. digamos, el enojo, la rabia. Políticamente incorrecto, hay que expresar lo que uno siente. Sí, totalmente. Bien. ¿Y tú, de tus escritos, de tus reflexiones, trajiste algo, Candela? Sí, traje una. ¿A qué hacen referencia? Muchas son referidas al amor, pero en realidad es así. Con una amiga que dibuja, Sí. empezamos hicimos como un trato de todos los días hacer algo. Entonces todos los días hacemos como esta tarea donde yo escribo y ella dibuja algo. Ajá. Entonces ¿Y ayer... lo respetan? Sí, nos retamos. Cuando yo no lo hago, ya me retan. Y bueno, ayer escribí esta que se llama Ya no quedan palmeras. Ya no quedan palmeras. Y dice así: años enteros pasaron desde la última vez que vi una palmera. Parecerá tonto, y supongo que no querrá escucharme más, pero usted no tiene ni idea de lo que extraño a las palmeras. Algún intendente inepto decidió que esos árboles no hacían juego con el paisaje local y mandó plantar tilos. Todo regio con los tilos. Son árboles y los quiero, pero las palmeras... ninguna otra planta trae tanto aire caribeño. Si con solo mirar las hojas ondulantes, una ya escucha el mar. Yo nunca me fui de vacaciones, pero me sentaba en la plaza a tomar mates, con la vista puesta en las ramas de las palmeras, bien arriba, cosa de evitar todo contacto visual con las viejas chismosas que pasaban para ir al supermercado. Y cantaba salsa en mi mente. Ahora ya no tengo dónde mirar, así que converso con las viejas. Y que vuelvan las palmeras. Y que vuelan las palmeras. O le recomendamos a esa persona que le ha perdido de vista llegar a Boulevard Oroño, que las Real. encontrará Sí. Yo me en pregunto toda su siempre extensión. quién fue el que plantó esos árboles por calle San Luis que rompen las veredas y tiran esos cosos. Los álamos son, Eso. creo, ¿no? No sé si son álamos. No, a ver. Los plátanos, ¿no? Plátanos, perdón. Siempre pregunto quién fue esa persona. porque Frondosa la sombra. De árboles no sabía mucho, claramente. No, porque bueno, Sarmiento fue uno. Pero El, trae algunos polvillo inconvenientes. de los Sí. plátanos es Sí. mortal. Palmeras, entonces, en el centro de la Exacto. escena de este escrito. Y tu amiga dibujó. Y mi amiga dibujó, sí. Sí. No me lo mostró igual, así que no No. sé, a lo mejor me mintió. Bien. ¿Qué tenés por aquí? ¿Puedo Sí, indagar? Busqué. Besos varios. ¿Y esta? Ujú. Ese, ¿Este pertenece a esta? sí. Ese es, bueno, A ver, esto contame. fue en la Biblioteca Estrada, hizo una vez una convocatoria para mandar fotografías, creo, que tenían que ir acompañadas de un escrito. Sí, Entonces mi mamá mandó una foto y me pidió que yo le haga como un escrito. claro. Y bueno, escribí esto. La imagen, cuento un poco para que se entienda, tenía una mujer sentada como con cara un poco, no sé, un poco abstraída o no muy feliz. Y así sentada en un umbral sin mucho fondo. Y bueno, lo que yo le escribí dice así: ¿Qué dice? esa mujer sentada en el umbral, viendo la gente pasar, la vida pasar, hace siglos que está ahí. No hace nada porque alguien alguna vez le dijo que no podía hacer nada.
o mejor dicho, que no debía, y ella se lo creyó. Pero ayer pasó otra mujer por esta vereda. Se le acercó. Ella también había estado sentada así por mucho tiempo, hasta que otra a su vez la había rescatado, de la misma forma que ella iba a hacer ahora. Hoy se ven menos mujeres inánimes, pero a las que queden tenemos que darles la mano y que se levanten, para que todas caminemos hacia donde cada una quiera. Lo importante es eso, que todas caminemos. Candela, ¿cuándo escribiste esto? Esto fue este año, pero en marzo, abril, por ahí. ¿Y desde no me cuándo acuerdo. escribís? ¿Desde cuándo? Desde que era más chica. Sí. Épocas que escribí más, épocas que escribí menos, pero Bien. desde los 15, más o menos 16. Perfecto. Bueno, cuando edites, cuando imprimas el primer libro, tráelo, ¿no? Sí, sí, va la dedicatoria a esta radio, ¿Será claramente. una novela? ¿Será un ensayo? No sé todavía, no ¿Qué? sé. La rama de los ensayos no me gusta. Me gusta leerlos, pero escribirlos es demasiado formal. Claro. claro. Demasiadas cosas que hay que Bien, se necesita respetar. investigación, es más periodístico, ¿no? Es más periodístico Sí. también, sí. Bueno, Candela Fumale, aquí en los micrófonos de Primera Mañana, elegimos que nos cuente, que nos lea, que nos brinde y transmita su pasión por la literatura, los libros, las reflexiones, que no es otra cosa que ponerle palabras a las pasiones. Seguro, seguro. Creo que todo el mundo tiene que hacer lo que... Si todo el mundo hiciera por lo que está apasionado, Sí. creo que viviríamos Sería en un mucho lugar mejor. mucho mejor. Sí. Por supuesto. Gracias, Candela. Gracias a ustedes. Candela Fumale aquí, y la pueden seguir con estas reflexiones, con lo que ella seleccione de sus autores favoritos a través de... En Instagram, escritos.cósmicos, y si no, en Facebook, Candela Fumale. Muy bien, muchas gracias. La temperatura, recordamos, contacto directo si te queda algún mensaje, porque estamos cerquita ya del final, mientras Marina y sus corazones esperan también su turno para las últimas noticias. 19 grados 7 décimas, la temperatura, humedad 75%. Nuestro WhatsApp 341-202-1013. Allí nos dejas tu mensaje de texto o de voz en Primera Mañana. Yo tengo 16 palmeras y estoy por tramitarme una. Fanática mal, dice. Ajá. Tatuarme, ahí está. Ah. Porque decía tratuarme, dice. Ah, claro. Hola, amigos. ¿Se tatuó dice. palmeras? Sí, sí, 16. sí. 16. Wow, Hola. que me mandé una. Sí, claro. Hola, buenísimo, Candela. ¿Dónde puedo leer esa reflexión sobre la mujer inanimada? Qué Dicen lindo. por Esa, aquí. sí, Celia. no la subí todavía, pero la voy a subir. Ya a la van a Instagram. subir. Bueno, muy bien. Se está formando la legión de seguidores de Candela.